Días. Buenos días a todos. Gracias a Dios porque nuevamente podemos tener este privilegio de estar delante del Señor para alabarle, para cantarle, para adorarle por todo lo que Él es. Y bueno, pues hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Y bueno, pues la semana pasada vimos al Señor Jesucristo y sus 144,000, ¿recuerdan? Esa detallada descripción de las características de estos judíos cristianos que estarán esparcidos por todo el mundo con el objetivo de predicar el Evangelio. Recuerdan que de un modo u otro, al momento de estar analizando su pureza, su lealtad al Señor, eh, la protección que Dios le provee a los 144,000, entonces podemos ver que no somos los 144,000, por supuesto, pero tampoco somos tan diferentes a ellos. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha escogido, nos ha apartado y nos usa para que nosotros esparzamos el mensaje del Evangelio. Hoy vamos a estudiar un pasaje no muy extenso del versículo 14. En realidad, nada más vamos a estudiar los versículos 6 y 7. Pero es bien importante porque vamos a poder ver a partir de este momento cómo nos perfilamos a lo que es el final del periodo de la gran tribulación. Después de que veamos nosotros el mensaje de los ángeles que van a aparecer ahora, entonces vamos a un pasaje que se le conoce como la siega y se derraman las copas de la ira del Señor. Y antes de que entremos en materia en el pasaje que estudiaremos hoy, quiero compartirles un comentario acerca de esto que escribió Matthew Henry sobre estos dos versículos en particular. Matthew Henry escribió: el Evangelio es el gran medio por el cual son llevados los hombres a temer a Dios y a darle gloria. Ahorita lo cantábamos, ¿no? Temer a Dios y darle gloria porque su juicio ha llegado. No podemos pedirle a alguien que no cree en Cristo que tema a Dios. No podemos pedirle a alguien que no crea en Cristo que le dé gloria a Dios, porque eso no va a ocurrir. No pueden, simple y sencillamente son completamente incapaces, atrapados en su propia vanidad. El pecado les impide ver a aquel, como lo vamos a ver, que hizo el cielo, el mar, la tierra, las aguas. ¿De acuerdo? Entonces, antes de orar, pues vamos a leer este pequeño pasaje que vamos a estudiar hoy, allí en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Dice así la palabra del Señor: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por tu bendición que nos das de poder escuchar tu palabra, de poder atenderla, Señor, de poder estudiarla. Señor, te ruego por nuestras mentes y corazones, Padre, que tú las enfoques en ti, Señor, que quites de nosotros cualquier distracción, Señor. Y Padre, te ruego por este pobre servidor, que, Señor, sin ti no soy nada. Te ruego que sea tu Santo Espíritu el que hable y no yo, Señor. Que ninguna filosofía personal sea dicha, sino únicamente tu palabra. Gracias, Padre, por esto. Y nos ponemos en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces, otra cosa que tenemos que ver de este pasaje, de estos dos versículos, es que aquí vamos a seguir viendo la demostración de la enorme paciencia y misericordia de Dios, aun cuando es evidente que la humanidad en general rechaza el evangelio de la salvación. Dios
vuelve a enviar a quien predique el Evangelio de tal manera que nadie se quede sin escucharlo. La promesa de Dios es que toda criatura, todo ser humano va a escuchar del Evangelio, que Él se va a proveer a sí mismo de un pueblo compuesto de toda aquella, de personas de todo el mundo, de toda etnia, de todo idioma. Dios se va a proveer adoradores a sí mismo. ¿Y cómo lo hizo al principio? Por medio de Jesucristo, después por medio de los apóstoles, posteriormente por medio de la iglesia, y ya en el periodo de la tribulación que estamos viendo por medio de los 144,000. Pero todavía Dios en su misericordia provee más del Evangelio a la humanidad. Y recuerden en qué estado está la humanidad en este punto. La adoración al diablo es franca, ya es abierta. Y también la adoración al anticristo, ¿recuerdan? Poco a poco el mundo, bueno, más bien aquí rápidamente, porque estamos hablando únicamente de 3 años y medio, el mundo se vuelca en una adoración a Satanás que ya no tiene escondrijo, ya es completamente franco. Ya las plagas de los sellos y las trompetas ya se desataron sobre la humanidad, y en lugar de que los seres humanos se arrepientan, ¿qué ocurre? Más blasfeman contra Dios. Aún en este contexto, Dios sigue teniendo misericordia. ¿Y cómo se demuestra la misericordia de Dios? En que se predica el Evangelio. Y ojo, no dije que todos los seres humanos van a ser salvos. Eso es una herejía que se llama universalismo. Cuando cualquier persona dice o enseña que supuestamente Dios no va a mandar a nadie al infierno, sino que Él es incapaz de hacerlo porque Él es bueno, y que todo ser humano va a poder tener acceso a la salvación, eso es una mentira. Porque sabemos de antemano que Dios ha escogido desde el principio quién va a ser salvo y quién no. Porque Dios salva a quien quiere. Entonces vamos ahí al versículo 6. Capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 6. Dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Como ya hemos visto en ocasiones anteriores, por la razón que sea, por alguna razón, la traducción de Reina Valera omite la conjunción. De manera que literalmente en el lenguaje original, la primera frase en griego es kai eidon. No sé si han notado que lo he repetido constantemente cuando estamos estudiando Apocalipsis. Kai eidon, que significa y vi. ¿Por qué es importante la conjunción? Porque recordemos que cuando nosotros estamos leyendo los pasajes, esta conjunción y nos dice que lo que vamos a estudiar, lo que estamos leyendo, está perfectamente enlazado con lo que vamos a leer. En este caso, la última escena que vimos fue la descripción de los 144,000 y cómo en sus bocas no fue hallada mentira. ¿Por qué? Porque predican un evangelio franco, porque predican el evangelio verdadero, porque no andan esperando que a través de dramas, a través de canciones, a través de música sentimental, entonces removamos los corazones de las personas y lleguen a Cristo, porque eso no sirve. Y si alguien dice profesar a Cristo bajo ese contexto, lo más seguro es que sea una reacción meramente emocional. El evangelio franco, es decir, lo que dicen las Escrituras. Y punto. Porque la obra de convencimiento, la obra de fidelidad, ¿quién la da? El Espíritu Santo. Hermanos, cuando compartamos el evangelio, no cometamos el error de querernos convertir en el Espíritu Santo de la persona a la que le estamos compartiendo. ¿Recuerdan la parábola de las tierras? Más popularmente conocida como la parábola del sembrador.
Tenemos en ese escenario, tenemos un sembrador, tenemos semillitas, tenemos tierras y por ahí de repente pájaros, ¿cómo se llama? Plantas con espinas, etc. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios, el Evangelio, específicamente hablando. Es más, no cabe duda porque esa parábola la explica Cristo, ¿recuerdan? ¿Quién es el sembrador? Yo. Porque somos nosotros. El sembrador somos nosotros cuando hablamos el Evangelio a la gente. Y si se fijan, a pesar de que el Señor Jesucristo describe 4 tierras diferentes donde cae esa semilla, no vemos al sembrador regresando las semillitas a la tierra buena, las que caen entre las piedras o las que caen entre espinos. Si se fijan, lo que ocurre con la semilla es lo que tenga que ocurrir, porque es Dios el que da la fe y es Dios el que da el crecimiento. Entonces, por eso es que estos 144,000 los vemos predicando ese evangelio franco. Y en medio de ese contexto, vemos precisamente lo que les decía. Una mejor traducción, una mejor manera de leer el versículo 6 sería: y vi volar por en medio del cielo a otro ángel. La expresión otro ángel nos dice que lo que está viendo Juan es un ángel nuevo. Este ángel no lo había visto. A pesar de que él ha visto ya varios ángeles en la escena, este es un ángel diferente. ¿Y este ángel dónde está? En medio del cielo. Esto quiere decir que está en una posición como cuando el sol está en su cenit. Es una posición en la que todo mundo puede ver el sol. Es el momento en el que cualquiera puede sentir, ver al sol, puede ubicarlo. Esto significa que el ángel se colocará en un lugar donde todos puedan verlo y escucharlo sin excepción. Y esto no es tan difícil porque esto es un evento sobrenatural. Es como cuando vimos a los ángeles allá en el capítulo 4 de Génesis, rodeando de Apocalipsis, rodeando el trono del Señor, cantando. Y es un canto que todo el universo escucha. No nada más en una sección de la tierra, es un canto de millones de ángeles. Aquí este ángel está proclamando un mensaje. Más bien está en medio del cielo, en un lugar donde todos lo puedan ver y escuchar. Es obvio entonces que si se está colocando en un lugar donde todos lo pueden ver y escuchar, tiene un mensaje que dar. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es ese mensaje? Continuamos ahí en el versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Evangelio, del griego evangelión, noticias. Generalmente nosotros decimos buenas noticias. Aquí, respecto al contenido del mensaje, me encontré con 2 corrientes, porque dado lo que leemos en el versículo 7, su servidor también estaba ahí con esa idea metida en la cabeza, que este mensaje, esta noticia es: se les acabó el tiempo, punto. Que es lo que podríamos deducir. Pero saben, después de estudiar el texto y estar investigando, es el evangelio tal y como lo conocemos. Ese es el mensaje, pero este mensaje viene con una advertencia, viene con una orden que vamos a ver más adelante. Es obvio que tiene un mensaje y podemos seguir contemplando la misericordia divina. ¿Saben el estado en el que está la tierra? ¿Se acuerdan? Para este punto de Apocalipsis, ¿cómo está la tierra? Está semidestruida, a duras penas puede sostener la vida. Hay millones de humanos que han muerto debido a las plagas. ¿Recuerdan? 1/3 de la humanidad va a morir. 1/3 de los animales del mar. Esto afecta a la vegetación, temblores por todos lados, por lo tanto eventos tectovolcánicos.
Imaginen la contaminación, imaginen la temperatura, imaginen las condiciones del mundo en ese momento. Y ojo, ahí apenas están ocurriendo los 3 primeros años y medio. Falta la segunda sección, que son las copas de la ira de Dios. Pero aún en ese tiempo, ¿cómo está la humanidad? Rebelde. No quieren saber nada de Dios, no quieren escuchar. ¿No les suena a aquellos a quienes amamos y que no importa qué les pase, les mencionas a Cristo y reaccionan como si les hubieras picado con una aguja? ¿Se molestan? ¿No quieren escuchar de Cristo sin importar lo que les esté pasando? Hermanos, eso es un reflejo. Esto que estamos viendo en Apocalipsis es un reflejo de por donde pasan muchísimas personas que prefieren rechazar el Evangelio a cualquier costo. No importa si les duele, no importa si les está pesando, no importa nada. No reciben el Evangelio, porque para ellos la palabra de Dios es locura. Es locura para los que se pierden. Y ahí es donde tenemos que tener nosotros más misericordia. Me rechazó, ya no le vuelvo a decir, ¿no te ha pasado? En realidad sígueles diciendo, porque ¿qué está haciendo Dios en este contexto que estamos estudiando en Apocalipsis? Sigue proclamando el Evangelio. Los 144,000 en este momento, como ya vimos en la semana pasada, ya están reunidos con el Señor. Ya no están esparcidos por el mundo predicando el Evangelio. Y entonces ocurre algo que solamente vamos a ver una vez en la Biblia. Un ángel predica el Evangelio. No lo vas a encontrar en ningún otro lugar de la Biblia, a un ángel predicando el Evangelio, porque es una comisión que Dios nos dio. En este último momento, Dios usa un medio sobrenatural para seguir expandiendo el Evangelio, a un ángel. Aquí podemos, como les digo, contemplar la misericordia divina, misma que se ha manifestado desde Génesis 3. ¿Recuerdan? ¿Qué pasó con Adán y Eva? Fallaron. Eva fue engañada y Adán no cumplió con su deber. Pero desde Génesis 3 Dios prometió la salvación. Desde el principio se ha ejercido la salvación del Señor, su misericordia. Muchos dicen, tu Dios es un Dios impaciente, tu Dios es un Dios cruel. ¿Cómo puede mandar a alguien al infierno? Hermanos, lleva miles de años de paciencia. Lo que pasa es que el ser humano quiere satisfacción instantánea y queremos que las cosas sean a modo. Queremos una familia a modo. Queremos un trabajo a modo. Queremos una iglesia a modo. No, porque se trata de lo que Dios quiere, no de lo que yo quiero. En Génesis 3, ahí busquen lo que se le llama el protoevangelio, donde Dios desde el principio le promete a Adán y a Eva que va a enviar a un redentor. ¿Y dónde está? Los invito a que ustedes busquen ahí en Génesis 3. Es bien interesante. Lean el capítulo y busquen a Cristo. No ahorita, ¿verdad? Porque ahorita seguimos con esto. Pero es la misma misericordia que podemos ver desde el principio y ahora la podemos ver hasta el fin. ¿Y dónde podemos verla también? Acompáñenme por favor en sus Biblias, allí a Apocalipsis capítulo 4, versículo 3. Busquen en sus Biblias, ya los vi que están viendo la pantalla, no, busquen en sus Biblias por favor, Apocalipsis 4, versículo 3. Esta visión maravillosa que tiene Juan de la adoración que está ocurriendo alrededor de Dios. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. ¿Recuerdan ese arco iris verde?
vamos a decirlo, porque es semejante en aspecto a la esmeralda, la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Que aún en el momento en que Dios va a ejercer su juicio, hay misericordia. Todavía hay tiempo, todavía pueden arrepentirse. Por eso es que Dios ahora usa un ángel para que nadie pueda decir, es que yo no escuché. Porque cualquiera puede decir, esto del evangelio no vale la pena. Eso lo puede hacer cualquiera. Sí, cualquiera que va a perderse. Vamos a hacer una pausa aquí. Esta es la única vez, como les digo, que Dios usa un ángel. Esto es ¿por qué? Porque para Dios es muy, muy importante que el evangelio sea predicado. Este mensaje que da el ángel tiene vigencia eterna y debe de ser escuchado por toda criatura. Acompáñenme por favor en sus Biblias al Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 14. 24:14, y dice así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. ¿Cómo cierra el versículo? Y entonces vendrá el fin. Por eso es que les digo que con este texto nos perfilamos hacia el fin del periodo de la tribulación. Es cierto que Dios es perfecto en todos sus caminos. Él, en todos sus atributos hay perfección y no tiene fin. Pero la paciencia de Dios tiene un límite establecido. Y hermanos, la verdad es que muchas veces como cristianos estamos abusando de la paciencia de Dios. Queremos jugar con la palabra de Dios. Queremos hacer lo que a nosotros se nos ocurre, pero esto es bien peligroso. Precisamente hace unos días estaba viendo un mensaje del doctor Miguel Núñez y me encantó el título porque dice, ¿crece o muere? Generalmente acerca del crecimiento espiritual decimos, bueno, pues es que es un enano espiritual, por eso no se comporta como la Biblia dice, etc. Pero ¿saben una cosa? Si analizamos las Escrituras, y no nos vamos a enfocar en eso ahorita, el cristiano que no crece, no se empequeñece, muere. Porque viene la apatía a la palabra, después viene el desprecio a la palabra y por último, el rechazo a la palabra. Por supuesto, aquel que desprecia la palabra, la fe, después de haberla conocido, es como dice ahí en Primera de Juan, salieron de nosotros, pero para dar evidencia de que nunca fueron de nosotros. Esta es la última oportunidad que vemos en la Biblia, que Dios dará a la humanidad para que se arrepientan y pongan su fe en Cristo. Y ese mensaje es tan básico, tan simple, que todos lo conocemos, ¿a poco no? Si yo te dijera, dame el Evangelio resumido, ¿en dónde lo puedes encontrar? ¿Qué les parece si lo vemos en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4? Tan común es que es hasta muy simple de aprender. ¿Ya lo tienen ahí? Primera de Corintios 15, 3 y 4. Dice Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y aquí quiero hacer un énfasis, hermanos, porque, perdón, voy por mi agüita. Porque tenemos que conocer lo que predicamos. Si en algún momento tienes duda sobre qué compartirle a tu ser amado, a tu conocido, acerca del Evangelio, aquí está. Fíjense bien lo que dice. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La primera evidencia que vemos aquí del Evangelio, lo primero que nos dice más bien el Evangelio, es el problema. ¿Cuál es? El pecado.
Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo murió por tus pecados conforme a lo que Dios ya había preestablecido. Pero no fue eso todo, porque cualquiera puede morir por la falta de otro. Muchos dirían, sí, tú, ¿cómo no? A mí no me van a cobrar una factura ajena. Pues Dios tomó esa factura y la pagó con Cristo. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Nuevamente, Cristo murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, pero no por casualidad, sino porque ya estaba preestablecido conforme a las Escrituras. Esto es el Evangelio. Si no crees esto, no eres hijo de Dios. Punto. Y sabes una cosa, hermanos, nosotros no podemos convencer a nadie de que crea. Si nosotros no le decimos, tienes un problema, el pecado, no le estás diciendo la verdad. Si no le dices que Cristo murió para pagar esos pecados, no le estás diciendo la verdad. Si no le dices que resucitó al tercer día, porque así Dios confirmó que el sacrificio de Cristo le agradó, no les estás diciendo la verdad. Y no esperes un resultado instantáneo. Dios hará el trabajo, el Espíritu Santo hará el trabajo en cada uno de ellos. Este mensaje es el más importante que Dios tiene para la humanidad. No hay otro tan crucial para ti y para mí. ¿Y saben por qué? ¿Saben, hermanos, el Evangelio qué representa para nosotros? Aparte de salvación. Escucho el Evangelio una vez y entonces creo y el Evangelio se acaba en mi vida. No. El Evangelio es una constante en nuestras vidas. Obviamente, como no se pierde la salvación, no vas a estar, creo en Cristo para salvarte, pero sí para que tu fe sea confirmada, sí para que estés observando tu comportamiento día a día, sí vas a estar observando el Evangelio para que cuando estés con el teléfono entre las manos, te cuestiones a ti mismo si lo que estás viendo, leyendo, escuchando en el teléfono le agrada a Dios o no. Eso es lo que nosotros tenemos que estar tomando en cuenta. El Evangelio es una forma de vivir. No solamente son palabras para llegar a la fe, es una forma de vivir. Y hermanos, es triste ver cuántos en la iglesia abandonan esa forma de vivir después de unos años de que se les pasa el enamoramiento del Señor. ¿Recuerdas cuando recién creíste que no podías pensar en otra cosa que no fuera Cristo? Y que no querías saber de nada más que de la Biblia y podías permanecer hasta las 2, 3 de la mañana hablando de las Escrituras con otros hermanos, o a lo mejor saliendo de la iglesia, vámonos a comer y vamos a seguir hablando y lo que enseñaron y lo que leí y lo que aprendí, y pasan los años y esa pasión se empieza a disminuir. Hermanos, eso es peligrosísimo, porque entonces nos estamos olvidando de lo que Dios hizo por nosotros. Sí, el Evangelio es para estarlo reflexionando día y noche y estarle dando gloria a Dios por habernos salvado día y noche y darle gracias a Dios por su salvación. Como hemos visto a lo largo entonces, volviendo al texto, ahí en Apocalipsis 14, versículo 6, y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. ¿Quiénes son estos moradores de la tierra? ¿Recuerdan la palabrita griega
catoicuntas. ¿Se acuerdan de esa palabra que significa moradores de la tierra, pero que están arraigados? No hay manera de que quieran soltar lo que tienen, lo que son, lo que quieren ser en la tierra. Los que rechazan abiertamente el evangelio. Estos catoicuntas han establecido un culto a los demonios y luego al anticristo. Dios en su misericordia les sigue recordando la verdad que vemos allí en nuestras Biblias en Juan 14:6. ¿Recuerdan lo que dice? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si te preocupa en algo tu destino eterno, escucha lo que dice esto. No hay otro medio, porque es bien triste también ver amados familiares que ponen su fe en otras cosas. Porque por ahí hay otros lugares, por ejemplo, los católicos romanos enseñan, sí, es la fe en Cristo, pero también debes de serle fiel a esto, a esto, a esto, a esto, a esto, a esta. Eso es un engaño, es mentira. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice? Veamos nuevamente lo que dice ahí en Juan 14:6. ¿Qué dice? Yo comparto el camino, yo comparto la verdad. La verdad tiene varias caras. ¿Qué dice, hermanos? Observen. Yo soy. El nombre del preexistente. El yo soy. Dios mismo. Si dices obedecer a Dios, si dices creer en Dios, por Dios, pon atención en esto. Yo soy el camino. Hace poco escuché una frase, y lo he escuchado, lo he dicho varias veces, que me dijeron, es que Dios no es exclusivista. No, sí. Si hay alguien más exclusivista en el universo, ese es Dios. Porque Él no va a compartir su gloria con nadie. Él no va a compartir lo que Él ha hecho con nadie. La gloria, el mérito de haberlo hecho, no lo va a compartir con María, no lo va a compartir con los apóstoles, no lo va a compartir, es más, no lo comparte ni entre las personas de la Trinidad, porque la obra de la salvación, ¿quién la hizo? Cristo. No la hizo el Espíritu Santo, no la hizo el Padre. Por eso es que Cristo dice aquí en vida, mientras está, después de anunciar la negación de Pedro, dice, yo soy. No dice, todos pueden ser, o no dice con X figurita, también puedes creer en eso. Que dice, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Y con lo último que cierra es con lo que de verdad, si tienes fe en otra cosa, aparte de Cristo, deberías de desechar cualquier otra cosa, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay santo o santa, figura, iglesia, patrono, lo que sea. No hay nada que te lleve al cielo excepto ¿quién? Excepto Cristo. Eso es lo que tenemos que decir. Esa es la verdad, hermanos. No hay más. Volviendo a nuestro texto, ahí a Apocalipsis 14:6. Vemos que dice, y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hermanos, el evangelio tiene destinatarios. ¿Recuerdan allí cuando el Señor le dijo a sus discípulos lo que todos conocemos como la Gran Comisión? ¿Cuál es la Gran Comisión? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. No se refiere que también hay que predicar el evangelio a los animales, como por ahí salió una supuesta maestra de la Biblia.
que en su congregación enseñaba que también le predicaba a los changos. Aunque tú le prediques el evangelio a tu amado perrito, pez, perico, canario, gato, no se va a salvar. ¿Por qué? Porque ellos no están incluidos. Ellos son creación, sí, pero el evangelio es únicamente para la humanidad. Y para seguir lapidando esto, quiero que tengamos el argumento, y si estás escuchando esto y tienes fe en otras cosas además de Cristo, o en otras cosas en vez de Cristo, quiero que veas conmigo lo que dice Hechos 4:12. Me lo había brincado. Fíjense en esto. Algunos dicen que Jesús es un caballero, ¿sí o no? Usando un versículo de Apocalipsis completamente fuera de contexto. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Entonces Jesús es un caballero y Él no te va a obligar a creer. Vamos a ver qué dice la Escritura. ¿Ya tienen ahí? Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. Otra vez, ¿hay otra opción aparte de Cristo? No. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Podamos no quiere decir de yo puedo, sino que Dios te dé la posibilidad de ser salvo. Hermanos, básicamente Dios nos tiene que arrastrar, que forzar para que creamos en Él. No hay mérito humano en la salvación. Todo el mérito es de Cristo. Y saben, esto lo dice Pedro junto con Juan cuando los arrestan y los tienen delante del concilio de los judíos diciéndoles, no hablen de Jesús. Y Pedro les dice, pues es que no hay otro camino, no hay otra manera. Eso es lo que tenemos que entender y eso es lo que el pueblo de Dios, étnicamente hablando, no ha entendido. No esperes que tus familiares entiendan a la primera. Vas a pasar años, tal vez décadas orando por ellos. Tú persiste. Pero si les vas a predicar el evangelio y luego vas a andar de pachanga y luego vas a estar en el relajo o vas a estar diciendo, hablando como carretonero o vas a estar chismeando y así esperas que crean. ¿Ven el evangelio en ti? ¿Ven a Cristo en ti? Si todo esto que dije, claro, esto casi no pasa, ¿verdad? Entre cristianos no chismeamos, no andamos viendo lo que no estamos en Netflix viendo cualquier cosa, no decimos groserías, no pasa eso, ¿verdad? Entre los miembros de la iglesia. Pero si de casualidad pasara, hermano, no te esperes un resultado positivo. Porque no se trata nada más de decirles, se trata de que lo vean en nosotros, que vean el evangelio en nosotros. No hipocresía en dos piernas. El evangelio es tan valioso. Pero vamos a regresar al texto, porque si no, no termino. Regresando a nuestro texto, prometo avanzar. Seguimos en Apocalipsis 6:4. Otra vez. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Cuando vemos para predicarlo a todos los moradores, a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Al respecto de esto, y para hacerlo rápido, Evis Carballosa escribió: el propósito del ser angelical es proclamar a los hombres que han sobrevivido a los embates de la tribulación la verdad eterna del reconocimiento de la soberanía de Dios y del hecho de que solo Él es digno de ser adorado y glorificado. El llamamiento de Dios al arrepentimiento en este momento es universal. Nadie se quedará sin escuchar que la salvación es únicamente en Cristo. Ahora, como les dije desde el principio, es el evangelio.
muy bien. Y algunos dicen que este evangelio es un evangelio de ira, un evangelio de amenaza, por lo que dice el versículo 7. Veamos lo que dice el versículo 7. Dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hasta lo cantamos hace un momento. Decir que estas órdenes, que estos verbos imperativos son el evangelio sería un error. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, dice, vamos a leer desde la mitad del 6, el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua, pueblo, diciendo a gran voz. Esta parte diciendo está en gerundio y podemos ver como que y continúa diciendo, lo que sigue diciendo, o sea, es aparte del evangelio. El mensaje del versículo 7 es aparte del evangelio. Esto quiere decir entonces que el ángel a gran voz, o sea, gritando, como vemos aquí, no, está gritando de tal manera que lo escucha todo el mundo. No me imagino lo que es eso. Si a veces por subirle mucho a las bocinas no se entiende lo que uno dice, pero imagínense una voz tan potente que de un grito, después de decir el evangelio, entonces da una serie de órdenes, en específico 3. El evangelio también va para nosotros con esto, hermanos. No, como lo dije hace un momento, no se trata nada más de, creo, qué padre, ya tengo mi boleto al cielo, a pecar y a gozar, que el mundo se va a acabar. No. ¿Qué sigue para nosotros? ¿Qué sigue para ti y para mí? Fíjense lo que dice, temed a Dios. Temed a Dios. ¿Saben dónde habla mucho del temor de Dios? En el libro de Proverbios. Cualquiera que haya pasado por lo menos por el capítulo 1 de Proverbios sabe que el tema está centrado en eso, el temor a Dios. Por favor, acompáñenme en sus Biblias al libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7. No dudo que haya quien inclusive se lo sabe de memoria, pero generalmente no sabemos la primera parte del versículo, porque esa es la bonita. ¿Qué dice Proverbios 1:7? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Una pausa aquí. ¿Quieres ser sabio verdaderamente? No estoy diciendo docto. No estoy diciendo instruido nada más académicamente, porque para eso hay que ir a la escuela y estudiar como desesperado. Leer, instruirte. No, aquí dice sabiduría. ¿Quieres ser sabio? Teme a Dios. Hermanos, el temor de Dios muchas veces es resumido como respetar a Dios. Pero eso se queda corto. Temer a Dios es algo que debe de estar siempre presente en nuestras vidas. ¿Qué es temer a Dios? Que desde que abro los ojos, intencionalmente me acuerdo de Dios. Yo sé que muchas veces lo primero que hacemos al abrir los ojos en la mañana pues es ir y hacer pipí. No, la mayoría. Pero entonces, ser intencional y decir, Señor, gracias porque desperté por lo menos. Voy a salir, Señor, en tus manos me encomiendo. Y no porque vaya a morir a fuerza, no, sino para poner nuestra vida en manos de Dios. Estar en constante reverencia a Dios porque Él es mi dueño. Observen, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero saben, la palabra temor no solamente es respeto. Aquí en el original también se traduce como miedo, terror. Porque muchos dicen, ay, es que a Dios no hay que tenerle miedo. No, sí, deberíamos. Deberíamos de ejercitar el miedo a Dios.
Deberíamos de ejercitarlo porque Él es el que sí puede destruir permanentemente un alma. Si tuviéramos miedo de Dios, les garantizo que la mitad de las cosas malas que hacemos no las haríamos. Si Dios estuviera ahí con un rayo dispuesto para, ay, va Gerardo, ya falló, ahí va Mark, ya pecó. Si eso pasara, ¿cómo andaríamos? Como soldaditos. Y sabes, puede hacerlo. Y lo va a hacer. Porque como vamos a aprender también más adelante, su juicio es un juicio en el que todos los que no creen en el Señor Jesucristo van a ir a dar al lago de fuego. ¿Y qué es lo peor de ese lugar? Que Dios está ahí también. Muchos piensan, no, lo peor del infierno es la ausencia de Dios. Pues no, que Dios es omnipresente. Dios también va a estar ahí en el infierno. Y es tan terrible que Dios va a dar a los que vayan al infierno un cuerpo lo suficientemente resistente para soportar el castigo. Piensen en eso. Ese es el temor de Dios. No que vivamos con un terror, pero sí que veamos que tenemos realmente que reverenciar al Dios verdadero. ¿Por qué? Segunda parte ahí en Proverbios 1:7. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El que se ríe de lo que dicen las Escrituras es un insensato. Mejor traducción, tonto, torpe, en un contexto de falta de raciocinio, idiota. Falta de raciocinio quiere decir que ni siquiera sentido común. Es así una persona que rechaza a Cristo abiertamente, pero ojo, no lo hacen muchas veces ni siquiera con intención, es su naturaleza. Ya están así. ¿Por qué? Porque están perdidos. El ángel dice, bueno, como les dije ahí en el versículo 7, y como ya les había adelantado en la Nueva Versión Internacional, dice, gritaba a gran voz, un mensaje tan importante para los que lograron sobrevivir, los que aún quedan vivos después de todo lo que ha pasado en el mundo, escuchan lo siguiente: temed a Dios. Solo aquellos que tienen su fe en Cristo pueden temer. Otra verdad muy cierta dice, temed a Dios. Cierto que Satanás y su anticristo gobernarán el mundo en este periodo de tiempo, pero la humanidad no debe de temer a ellos. ¿Sabes? Seas creyente o no, no le tengas miedo al diablo. No le temas. Vamos a ver lo que dice Mateo 10:28. Acompáñenme por favor en sus Biblias a Mateo capítulo 10, versículo 28. Cristo, mientras está seleccionando a sus 12, dice lo siguiente: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Un humano o Satanás puede matar, sí, pero no pasa del cuerpo. Continúa, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Se dan cuenta? No le temas a Satanás, no le temas al diablo. Teme a Dios. Temer a Dios. John MacArthur escribió, este es el tema de las Escrituras: llamar a los seres humanos a dar honor, gloria, adoración y reverencia a Dios. ¿Y por qué es que el ángel urge a lo que queda de la humanidad a temer a Dios y darle gloria? La respuesta está en el mismo texto. Vamos a regresar al versículo 7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Última oportunidad para ser salvo. Se acabó. Este es el límite de tiempo. Esta expresión nos dice que ha llegado el tiempo de que Dios sea el juez de la humanidad. Esta expresión, porque su juicio ha llegado, porque la hora de su juicio ha llegado, en el griego
la palabra nos dice que ha llegado el momento exacto de que Dios pase de ser el Salvador a ser el juez. Ya. Ha llegado ese momento de que Él ocupe ese asiento de un juez en el cual nadie va a ser absuelto. Las dos primeras órdenes entonces que vemos aquí son temer a Dios y darle gloria. Ahora, dentro del mismo versículo 7 vamos a ver la tercera orden. El versículo 7 continúa: y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En otras palabras, adorar a Dios, ¿por qué? Porque Él es el creador. Y si Él es el creador, entonces es soberano. Y si es el soberano, por lo tanto, Él es el dueño de todas las cosas. Sin embargo, la realidad de los seres humanos, vamos a analizar un par de textos ahí en Romanos 1 para ver la realidad de la humanidad. ¿Qué dice Romanos 1:25? ¿Ya lo tienen? Hablando Pablo de lo que es el pecado del hombre, dice ahí en el versículo 25 del capítulo 1 de Romanos: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué prefiere la humanidad antes que Cristo? Adorar lo que sea. Lo que sea. Aún esto incluye nada. Porque para ser ateo se necesita muchísima fe. Los modernistas, las personas, los humanistas, los racionalistas, ¿qué argumentan? Pues casi fue de casualidad, ¿no? El Big Bang, ya hasta están echando para atrás eso con los nuevos descubrimientos científicos. Pero el ser humano va a preferir creer en lo que sea antes que en Dios. No importa, pero hay una cosa bien importante, hermanos. No importa lo que cada quien piense. Aquellos que vemos la naturaleza tenemos la respuesta para decir dónde está Dios. Demuéstrame que Dios existe. Aquello que llamamos naturaleza es en realidad la más clara evidencia de que Dios está ahí. Romanos 1:20. ¿Qué dice? ¿Quién me lo lee, por favor? Ok, yo lo leo. Ok, adelante. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y eternidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Las cosas hechas, la creación, demuestra que hay un creador. Es curioso, pero un día estaba viendo un tipo de congreso de físico-matemáticos y estaban divididos en dos grandes grupos. Los que decían, no hay Dios, así, de tajo. Y los que dicen, no, sí hay un creador. Tal vez no creen en Cristo, tal vez no creen en lo que dicen las Escrituras, pero científicos también piensan que detrás de la precisión en la creación hay un creador. Un joven matemático, no me recuerdo su nombre, decía, en la precisión de la matemática de la creación tiene que haber una mente inteligente que lo produjo. Y estamos hablando de científicos, no estamos hablando de teólogos. Esto es algo que nosotros tenemos que ver. Dios está ahí. Los humanistas, como les decía, los racionalistas, afirman que la creación es un producto de algunas casualidades y eventos que nada tienen que ver con Dios. Sin embargo, la creación misma es el argumento irrefutable para que todos crean en el Señor y le rindan adoración. Ahora, si tú estás escuchando esto y no temes a Dios, si no te interesa Cristo, o aún piensas que para ser salvo necesitas agregar a tu fe a otros personajes aparte de Jesús, escucha lo que el Señor tiene para ti
allí en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 al 6. Fíjense, para que vuestra fe no esté fundada, no, estoy mal, una disculpa, estoy en Primera de Corintios, dije Primera de Timoteo 2, ¿verdad? Ok, ya estoy ahí. Primera de Timoteo 2, 5 y 6. Dice, ¿por qué hay un solo Dios? ¿Eso está en duda? Para la mayoría, no. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, para quienes dicen que hay corredentora, que hay mediadora o mediador. ¿Qué dice la Escritura? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Esto de mediador se refiere al único que paga el pecado. ¿Quién es? Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. No hay más. Y hermanos, para nosotros también hay algo muy importante que tenemos que aplicar en este día. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Es bien importante. Y como escuché a alguien decir, ¿y si algo te puedes llevar hoy antes de que se te olvide todo lo que dije ahorita? Llévate esto. Primera de Pedro 4, 11. Hermanos, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre, gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque eres misericordioso. Gracias porque eres grande. Gracias porque eres todopoderoso, Señor. Aún más, gracias porque en tu gracia nos permites escuchar tu palabra. Y sabemos, Señor, que tú vas a poner medios incluso sobrenaturales para que tu evangelio sea predicado. Señor, te ruego por las mentes y corazones de nuestros seres amados, Señor. Aquellos en quienes anhelamos el evangelio produzca arrepentimiento y fe, Padre. Pero también, Señor, pon en nosotros la intención de que todo lo que hablemos, todo lo que ministremos, todo lo que hagamos, Señor, sea para honrarte y glorificarte. El cristianismo no es un traje o un saco que me quito después del domingo. El cristianismo no es un par de zapatos que me quito después de leer mi Biblia. El cristianismo debe ser nuestra esencia, Señor. Pon en nosotros ese temor de ti, esa reverencia suficiente como para decir, no quiero nada más que Cristo. Gracias, Padre, por esto. Gracias porque tú nos has permitido entender lo que dice tu palabra. Y Señor, permítenos glorificarte todo el tiempo, para que podamos decir como tu palabra dice, que a ti te pertenecen la gloria y el imperio por todos los siglos. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.